Ojo, en el cajón de en medio, que ustedes están viendo en su PowerPoint, tenemos, digamos, casi diría yo, el corazón de los delitos cometidos por profesionales de la salud. Este de en medio sí está ubicado en el capítulo de delitos de abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. Por excelencia, el abandono, negación y práctica indebida del servicio médico únicamente pueden llevarlo a aquellas personas profesionales de la salud, ¿sí? Profesionales o técnicos médicos, ¿de acuerdo? Y las hipótesis son diferentes de acuerdo al verbo que vayamos utilizando. Si se dan cuenta en las letras en rojo, que es la denominación de la familia de delitos, también vamos teniendo como que flashazos o guías de cuáles son las conductas que no están permitidas, las que se consideran delictivas. ¿Qué significa abandonar? Eso, dejar a la suerte al paciente. Pero para dejar a la suerte al paciente, debemos pensar en un presupuesto. ¿Ustedes creen, minimizo la presentación para verlos, ¿ustedes creen que pueda abandonar un auto, un coche, un vehículo que no tengo? ¿Qué necesito para abandonar el coche que ya está afuera, que está allá afuera? Para que digan que yo abandoné ahí en la calle un coche que está generando fauna y flora nociva. ¿Qué necesitan decir mis vecinos para que a mí me echen la culpa de decir que yo lo abandoné? Pues acreditar la propiedad, ¿no? Soy Marta Claro, Martín. perfecto, doctora Marta, acreditar la propiedad. Como en este caso, no podemos decir que los médicos sean propietarios de los pacientes, eso no lo podemos decir, pero sí que podemos decir de los médicos para que abandonen el servicio médico. Que haya ya estado atendiendo a ese paciente, que ya me haga Exactamente. responsable de su tratamiento. Exactamente. Una de dos. No solamente, primero, por excelencia, que ya estén atendiendo al paciente o que hayan sido avisados de que les corresponde atender al paciente, ¿no? Por ejemplo, doctora Marta Lilia Martínez, le toca pues el turno de 10 a 5 en el hospital tal, en el departamento de cirugía, no sé qué, bla, 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 todos los pacientes que llegan los tiene que atender la doctora Marta, ¿no? Marta Lilia Martínez, o tiene que ir a supervisar a sus subordinados, o si es de un consultorio médico particular, los pacientes que llegan a su consultorio pidiendo, solicitando el servicio, ella tiene conocimiento, desde el momento en que ella tiene conocimiento, puede hacer dos cosas, lo asume y después lo abandona, o desde el principio dice, yo no puedo dar el servicio por la clase de especialización que se requiere, pero entonces tiene una segunda exigencia, comunicar o canalizar a la instancia médica adecuada o pertinente para dispensar ese servicio. ¿De acuerdo? Entonces, el abandono está primero en asumir por completo el tratamiento respecto de ese paciente o tener conocimiento de que le corresponde asumir por lo menos en grado mínimo la responsabilidad de la canalización o de la comunicación de la referencia hacia otra instancia especializada. ¿Sale? Eso es lo que entendemos por, grosso modo, por abandono. Negación del servicio médico. Pues ahí creo que sería un poquito menos complicado. No atender, lo comparto en grande, no atender o solicitar el auxilio para un lesionado, negarse a prestar la asistencia a un enfermo en peligro de muerte o dejar de prestar atención a un lesionado sin aviso inmediato.
¿Qué ocurre, por ejemplo, si, quiero ponerlo así, los médicos están obligados 24/7, los 365 días del año, a atender a todas las personas por todos los padecimientos, por todas las urgencias que se lleguen a presentar? Escucho comentarios. Repito, de acuerdo a cómo está el tipo penal, dice, no te puedes negar a prestar el servicio médico. Eso se traduce, es pregunta para ustedes, eso se traduce en que los médicos deben estar obligados a dar atención médica 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 365 días del año, de toda su vida mientras sean médicos. ¿Están obligados a dar el servicio médico? Aparte del tiempo, también me preocuparía si estoy capacitada para lo que me están solicitando. Es que pegado al tiempo va eso, lo que usted me dice, que la primera respuesta que me dice la doctora Marta Lilia Martínez es, pues no, porque por principio de cuentas, si yo estoy en mi casa y yo soy pediatra y me llegan por tema de un asunto de cardiología, pues lo que podría hacer sería mínimo, ¿no? Para atender esa urgencia. Pero ¿qué sí puede hacer la doctora Marta Lilia Martínez si a las 4 de la mañana llegan y le tocan a su puerta por una urgencia de cardiología cuando ella es pediatra? Derivarlo. Derivar. Y eso es lo que el Código Penal regula. Lo que les puedo garantizar es que la doctora Marta Lilia Martínez puede hacer algo así, pero ese algo es mucho más que lo que puedo hacer yo, que no tengo ningún conocimiento de medicina general. ¿De acuerdo? Entonces, ese es, digamos, como el parámetro de sentido común, mi piso, mi primera respuesta para decir no, un médico no puede estar en condiciones de exigencia penal a actuar siempre ante condiciones de necesidad o de urgencia médica, ¿de acuerdo? Uno, por la especialización. Alguien me escribió por acá abajo, nada más que lo que me escriben se borra muy rápido y no estoy revisando los chats, pero alcancé a ver que por contrato, bueno, efectivamente, el contrato también es otro parámetro para saber si estoy obligado o no obligado. Y vamos a partir, yo les dije muy al principio de la sesión que teníamos diferentes especies de responsabilidades y teníamos responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas, responsabilidades laborales y en la cúspide por la gravedad la responsabilidad penal. Pero, por ejemplo, un servidor público tiene obligación de atender a los pacientes que le corresponden de acuerdo a su área de especialización, de acuerdo a la naturaleza de las actividades que realiza, en un horario y en un lugar determinados, ¿sí? O sea, que afuera del Hospital General, después del turno, a la doctora Jackie Parra no le corresponde atender pacientes en la banqueta ni en su casa, ¿de acuerdo? Porque como servidor público, su responsabilidad profesional termina afuera de las instalaciones de la institución con quien está contratada la doctora Parra, ¿de acuerdo? Pero si en la calle se encuentra ante una emergencia médica, ¿no? Y va con bata, se identifica como médico y todos los demás que estamos transitando por ahí, pues no tenemos ningún conocimiento de medicina, entonces la responsabilidad laboral no nos importa, porque se actualiza en ese momento, no me importa el día, no me importa la hora, no me importa el lugar, la doctora Jackie tendría que permanecer ahí, no es un deber moral, es un deber jurídico, necesita intervenir para por lo menos contener el grado de afectación de esa urgencia médica, ¿no? En muchas ocasiones me dicen que lo que está ocurriendo es un ataque epiléptico, ¿no? Y a lo mejor ustedes me dicen, así me lo dicen, ¿no? Hay que poner algo en la mandíbula, hay que voltearlos, que se oxigenen, no sé cuántos, 3, 4, 5 pasos elementales son los que tienen que realizar, pero esos pasos, ¿quién los puede realizar?
la doctora Jackie Parra. Christopher Pastrana, común y corriente, se encuentra un suceso así en la calle y no puede hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? La doctora Jackie Parra tendría un deber jurídico de actuar. No me refiero a que se ponga en la calle a hacer una cirugía a corazón abierto, pero ¿qué puede hacer? Lo que le corresponda de acuerdo a las circunstancias de ese caso en particular. Si lo que puede hacer de acuerdo a esas circunstancias es alejar a la gente, sí, llamar a urgencias y permanecer ahí tratando de permanecer consciente a la persona, pues con eso cumpliría con su deber jurídico de actuar, ¿de acuerdo? Una pregunta. Sí, rapidísimo, ¿Quién? nada más digo esto. Sí. No les puedo decir que tengamos en materia penal un catálogo, así como las guías médicas de las que ustedes tienen, un catálogo de cuáles son las conductas precisas que deben o no deben desarrollar, porque sería un catálogo infinito, ¿no? Por padecimientos y por condiciones y por especialidades de cada uno de ustedes. Por eso digo que lo dejo ambiguo para clasificarlo como de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, y cuando digo caso es de quien requiere la atención médica, y de acuerdo a las circunstancias particulares de ustedes como profesionales de la salud. Escucho, doctora Marta Lilia. Era eso, me contestó perfectamente. Yo decía, ¿quién delimita lo que me corresponde hacer en ese momento?